¿Listo? Vamos a empezar, me parece, porque ya Ya. son 8 y 7. Voy a hacerte compartir la pantalla ahorita antes de la doctora. Sí, comienza ya. Sí, veamos, Hay bastantes preguntas esto. escucha. Ahí las preguntas, al fin. ¿Cómo hacen las preguntas, perdón? ¿No están listas? No te escuché, pero... Sí, voy a leer Bueno, este para el final, porque no están ahorita. ya. Buenas noches con todos. Continuando con las charlas académicas del Instituto Nacional de Oftalmología, en el capítulo de catarata. El día de hoy tenemos el tema manejo de catarata traumática, a cargo del doctor Carlos Sánchez, médico oftalmólogo, jefe del Departamento de Consultorios Generales y Refracción y del Laboratorio de Cirugía Experimental. Y tenemos a la doctora, la residente, médico residente, la doctora Elizabeth Roque Choque. Pero en primer lugar empezará la doctora Elizabeth Roque, ¿no? Y después seguirá el doctor Sánchez. Así es. Doctora, Elizabeth, está sin micrófono, ¿no? Listo. Ahora sí. Sí. Buenas sí, noches. ahora sí. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la catarata traumática. El trauma ocular puede afectar al cristalino, ocasionando en él cambios tanto en su posición, en su estabilidad, en la integridad capsular y en su claridad. Y esta se denomina catarata traumática. Esta es la consecuencia más frecuente y la que tiene más importancia en la visión del paciente y puede ser parcial o total, siendo la primera estacionaria o progresiva, y esta progresión puede ser de horas a incluso años. Se estima que la catarata traumática ocurre hasta en un 30 a 65% de los traumatismos oculares, afecta más frecuentemente a pacientes jóvenes, por lo que se considera la causa más frecuente de ceguera monolateral en menores de 45 años. El 13% de estos pacientes no recuerda antecedentes traumáticos, sin embargo, en la evaluación se encuentran signos de ello. El 53% de los pacientes se encuentra entre los 7 a 30 años de edad, es más frecuente en varones que en mujeres, y el OTS es un buen predictor del pronóstico visual en estos casos. La frecuencia de catarata traumática en traumas contusos se ha descrito en un 12 a 7%, pero esto no es fiable porque, como mencionamos, la catarata puede producir años después. Luego de un trauma penetrante, la prevalencia es bien amplia entre autores. El traumatismo es más frecuente en casa en los niños y en adultos en el trabajo o realizando deporte. Entonces, de acuerdo a las lesiones oculares, que causan cataratas, estas se pueden dividir en lesiones de globo abierto o de globo cerrado, siendo las de globo abierto divididas en laceraciones o rupturas del globo, con injurias penetrantes, perforantes o con cuerpo extraño intraocular, y en cuanto a lesiones por globo cerrado, en laceraciones lamelares o por contusión. Entre las causas podemos mencionar a las mecánicas por objetos afilados, contundentes o después de una cirugía intraocular, por radiación, por la luz infrarrojo o ultravioleta que alteran la permeabilidad capsular, o por electricidad de alto voltaje que producen cataratas blancas, o por productos químicos que tienen una rápida penetración como las bases y producen cataratas intumescentes, o una penetración más lenta como los ácidos que producen esclerosis residual. Nos referiremos a las causadas por mecanismos mecánicos. No existe una clasificación de la catarata traumática, sin embargo, podemos mencionar alguna de sus morfologías. Por ejemplo, catarata total es cuando no existe cristalino transparente entre la cápsula y el núcleo. Catarata membranosa, cuando las cápsulas anterior y posterior se fusionan con escaso material cortical en medio, generalmente se deben a años de evolución.
catarata en roseta, que es más frecuente en traumas contusos y generalmente no progresan. Cataratas blancas suaves es aquellas en las que se encuentra material cortical en cámara anterior a causa de una ruptura capsular. Ahora, si la ruptura capsular es pequeña, ¿no? Se puede producir una reepitelización por las células epiteliales subcapsulares y generar como una mancha focalizada y no avanzar más. Pero si la lesión capsular es amplia, se desarrolla catarata muy rápidamente. En cuanto a la fisiopatología del traumatismo contuso, podemos mencionar al golpe, el cual produce un golpe directo sobre la cápsula anterior, y podemos encontrar este anillo de Bosius, que es la impregnación del pigmento iridiano en la cápsula anterior, y no produce disminución de la agudeza visual. Al contragolpe, que se refiere al daño producido a distancia por las ondas de choque, y también una disminución de la longitud antero-posterior con aumento de la expansión ecuatorial, que puede producir lesiones en la zónula y originar luxaciones o subluxaciones. Estos mecanismos llevan a la catarata traumática y a lesiones asociadas. Es frecuente que encontremos más rupturas capsulares posteriores, porque esta es más delgada y débil, que encontremos rupturas capsulares anteriores. Generalmente esta se produce por traumatismos penetrantes, pero en traumatismos contusos se podría explicar que al haber un golpe directo anterior que comprima en forma focalizada la córnea, este tendría contacto con la cápsula anterior produciendo su ruptura. O si no, que hubiera un mecanismo de fluido vítreo hacia adelante que produjera una ruptura capsular anterior, como un mecanismo de contragolpe. Ahora, para explicar un poco mejor la ruptura capsular posterior, tenemos que saber que hay una relación entre el vítreo anterior y la cápsula posterior del cristalino mediante el ligamento de Weger. Este ligamento se encuentra adherido a la cápsula posterior del cristalino en la parte periférica media y se adelgaza con la edad. Entonces, cuando hay un traumatismo directo que produce una disminución anteroposterior con una rápida elongación, este ligamento al retraerse y romperse podría producir también ruptura de la cápsula posterior. Entonces, en lesiones menos severas se producen rupturas capsulares posteriores, mientras que en lesiones más severas, rupturas capsulares anteriores. Ahora, en los jóvenes que se produzca una ruptura capsular anterior, como en ellos el vitrio es más compacto y las zónulas son más estables, esta ruptura capsular anterior solo se quedaría aquí y no pasaría por el ecuador hasta la parte posterior. En cuanto al manejo, debemos saber de que la catarata traumática tiene muchos retos quirúrgicos y pocos resultados visuales, no tan favorables en realidad, y que en traumatismos oculares cerrados, las cataratas generalmente no progresan, ¿no? Llevan años, se puede esperar, y aunque no haya lesiones penetrantes, hay que evaluar si es que hay rupturas. Por ejemplo, en este caso, evaluar signos indirectos de luxación de cristalino como facodonesis, iridodonesis, o aumento en la profundidad de la cámara anterior o del ángulo iridocorneal, o presencia de vitrio en cámara anterior. Ahora, el reto consiste cuando las cataratas se asocian a traumatismos de globo abierto. En ellos, lo que se tiene que hacer primero es tratar las lesiones asociadas, suturar la herida corneal o escleral que se encuentre y extraer el cuerpo extraño intraocular. Se recomienda un abordaje primario de la catarata traumática o de la implantación del lío cuando existen abundantes masas en cámara anterior, cuando existen episodios de glaucoma, cuando nos dificulta la visualización del polo posterior y tenemos que tratar en niños para evitar la ambliopía por deprivación. También esto nos reduciría los costos. Sin embargo, las biometrías serían inexactas porque tomaríamos la biometría del ojo contralateral, y esto se ha visto que produce grandes sorpresas refractivas. Y también es muy frecuente la opacificación de la lente intraocular. Ahora, en cuanto al manejo secundario, tanto de la catarata como de la implantación del lío, esta se ve favorecida porque la visibilidad del segmento anterior mejora
hay menor inflamación, hay mejor planificación quirúrgica, la biometría es más exacta y la opacidad capsular posterior es menor. Sin embargo, vamos a encontrar que existe dificultad para el implante del lío porque existen adherencias, se podría hacer la cinequiolisis, y la rehabilitación pues, visual es más tardía. Entonces se hizo un estudio para ver si la morfología de la catarata tenía alguna implicación en el resultado visual, encontrándose que la catarata blanca suave tenía mejores resultados visuales. ¿Sí? Y en esta se podía utilizar las técnicas quirúrgicas de facomulsificación o mínima incisión y en la catarata blanca específicamente aspiración. Los pacientes más jóvenes tenían resultados visuales mejores. En cuanto al estudio de los factores de buen pronóstico visual, se encontró que estos eran una buena agudeza visual inicial, el corto periodo de tiempo de recibir la atención, es decir, que el paciente desde que sufrió el traumatismo hasta que recibió atención, esto le ayudó a controlar mejor la inflamación, a cerrar las lesiones que se encontraran en ese momento. Los traumatismos de globo cerrado también tenían mejor pronóstico y los traumatismos de globo abierto, los que se ubicaban en zona 1. No hubo relación con el pronóstico visual en el tiempo quirúrgico ni en la técnica quirúrgica empleada. Se hizo un estudio clínico aleatorizado comparando pacientes con catarata traumática por un traumatismo de globo abierto con implantación de lío en 2 tiempos quirúrgicos. En aquellos que se operaron en forma temprana, en la primera semana, y aquellos que lo hicieron en el primero o segundo mes, post-traumatismo. Entonces, a los 6 meses no se encontró diferencias estadísticas en cuanto a la agudeza visual final. Lo que sí encontraron es que en el grupo 1 de cirugía temprana había más ruptura capsular posterior y en el grupo 2 había más dehiscencia zonular. En cuanto a la evaluación preoperatoria, es muy importante hacer una buena historia clínica, una evaluación oftalmológica y exámenes complementarios. Es importante recalcar que es una cirugía en la que es muy difícil hacer un pronóstico adecuado porque primero no tenemos un diagnóstico completo del estado del globo y segundo por la cantidad de complicaciones intraoperatorias y complicaciones postoperatorias que podamos tener. Por ello, es importante explicarle tanto al familiar como al paciente que el pronóstico es reservado. También se debe registrar la agudeza visual con la que ingresa el paciente por sus implicancias médico-legales. Ahora, en cuanto a la evaluación por biomicroscopía a la lámpara de hendidura, podemos evaluar la conjuntiva y ver si es que hay algunas lesiones de hemorragia o daños en la conjuntiva que nos hiciera pensar en el ingreso de algún cuerpo extraño intraocular, evaluar la integridad de la córnea, evaluar la cámara anterior, si es que hay ifemas, células inflamatorias, hay hipopio. Que la cámara sea estrecha nos hace pensar en patologías como desplazamiento anterior del cristalino, prolapso vítreo, laceración cornoescleral o desprendimiento seroso. Y si la cámara es profunda, podemos pensar en iridodiálisis, recesión angular, luxación del cristalino o rotura escleral. Se debe evaluar la integridad del estroma iridiano, también por si es que hay alguna herida y nos haga pensar en el ingreso de algún cuerpo extraño. La evaluación del cristalino es importante hacerla con la pupila dilatada, con el paciente sentado o echado, ¿sí? Para también evaluar si es que no hay lesiones zonulares. Y es importante también describir si es que hay ruptura capsular posterior y nos podrían ayudar al encontrar una cámara anterior profunda, una cápsula anterior plana o una cortical hundida. En cuanto a la evaluación del segmento posterior, se ha descrito de que los pacientes que tienen menor recuperación visual son aquellos que tienen alteraciones en la retina y en el nervio óptico. Si es que nosotros sospechamos de algún cuerpo extraño intraocular, podemos pedir radiografía y tomografía para confirmar el diagnóstico. También para evaluar patologías posteriores se solicita ecografía o si no una ultrabiomicroscopía para evaluar tanto la cápsula anterior y la cápsula posterior. Y si es que tenemos algunas otras dudas, podemos pedir pruebas de función del nervio óptico y de retina.
En cuanto a la anestesia, se recomienda que esta sea general en aquellos pacientes con heridas penetrantes, en aquellos pacientes que no colaboran, en niños, o si no, anestesia peri o retrovulvar, porque las cirugías van a ser largas. En cuanto a la técnica quirúrgica, ya se hablará más adelante, se recomienda las incisiones corneales alejadas de la lesión o incisiones esclerales, también hacer la capsulorhexis, y la técnica más recomendada pues, es la facomulsificación, también si hay lesiones zonulares o vitrio en cámara anterior. La capsulorhexis se recomienda utilizar el azul de tripán para tener una mejor visualización. Si es que existe engrosamiento de la cápsula anterior, la utilización de tijeras. Si es que no hay lesiones en la cápsula anterior, hacer la capsulorhexis centrada como ya la sabemos hacer, o si la lesión es central, tratar de englobar la lesión al hacer la capsulorhexis. Y si la lesión es periférica, dejar la lesión en la periferia y hacer la capsulorhexis central. Entonces, cuando existe ruptura capsular posterior, se ha encontrado de que, por ejemplo, cuando intervienen tempranamente la catarata traumática con ruptura capsular posterior, esta ruptura se agranda. Sin embargo, por la regeneración de las células, estas migran al borde de esa ruptura y la fibrosan. Entonces, cuando se ingresa después de 6 semanas, que es el tiempo que han descrito, ya esta fibrosis va a ser ventajosa porque ya al entrar a operar la catarata con ruptura capsular, esta ya no se va a agrandar. Ahora, se recomiendan infusiones con bajos niveles, luxar el núcleo a cámara anterior y emulsificarlo en cámara anterior, ¿no? La utilización de la vitrectomía y también la triamcinolona para una mejor visualización del vitrio en cámara anterior. Ahora, si estamos seguros de que está íntegra la cápsula posterior, podemos hacer uso de la hidrodisección, pero si es que no estamos seguros, mejor hidrodelaminación. Ahora, se recomienda entre las técnicas quirúrgicas a la facoemulsificación. Sin embargo, si encontramos algunas otras patologías asociadas, por ejemplo, un núcleo duro, se puede utilizar estas otras técnicas como extracapsular o mini-nuc, o si es que existe mucha inestabilidad capsular, se puede utilizar hasta una intracapsular. Cuando las cataratas son blandas, con simple aspiración manual o el sistema automático de aspiración, también se pueden resolver estos casos. También, como dijimos, hay que evaluar el soporte capsular. Este puede presentarse alterado en traumatismos contusos por una dehiscencia zonular o en traumatismos perforantes por una ruptura capsular. Cual fuere la situación, es importante realizar la extracción segura de la catarata y garantizar el posicionamiento del lío a largo plazo. Por eso debemos evaluar la integridad del saco y la integridad de la zónula. Cuando no existe un soporte capsular adecuado, podemos colocar el lente intraocular en diferentes posiciones. Como vemos, podemos colocarlo con fijación posterior a esclera, o hacer un anclaje iridiano, o colocar el lío en cámara anterior, o hacer una fijación al iris. Como mencionamos, en estos pacientes es frecuente las complicaciones posoperatorias y es frecuente encontrar en ellos una opacificación capsular posterior, el aumento de la presión intraocular, la descentralización del lío, y en cuanto a patologías de retina, el edema macular cistoideo y el desprendimiento retiniano, por lo que debemos hacer chequeos frecuentes en estos pacientes. Entonces, debemos recordar que la catarata traumática es una causa frecuente de pérdida de visión, sobre todo en pacientes jóvenes. El paciente debe ser cuidadosamente informado del pronóstico visual, debemos informar de que hay problemas, que se pueden encontrar problemas intraoperatorios y que las complicaciones posoperatorias son frecuentes. Es importante la experiencia del cirujano para afrontar estos problemas y contar con el arsenal terapéutico. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a... El doctor Sánchez nos va a ampliar más acerca del tema. Muchas gracias, Elizabeth. A ver si me voy a compartir pantalla. Uh-huh.
Comparte, nomás, comparte. Ok, ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de catarata traumática. Ya. Voy a remarcar algunas cosas que son importantes, que ya ha hablado Elizabeth, que son importantes, y voy a presentar unos videos para tener una idea general de cómo la dificultad y las consideraciones que se deben de tener. Ya sabemos, como explicó, que es muy frecuente en jóvenes y que tiene un porcentaje alto en los traumas oculares, la catarata traumática, ¿no? Es muy importante no solo pensar y concentrarse en la catarata traumática, sino pensar también en las patologías asociadas, las lesiones de otros tejidos oculares también en el mismo instante, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de unas lesiones contusas o lesiones trauma cerrados, pueden encontrarse el mayor porcentaje de lesiones asociadas que se encuentran son lesiones al iris. Pueden encontrarse luxación o subluxaciones del cristalino y en menor porcentaje un glaucoma secundario. Si es una herida penetrante, cuando hay una apertura ya del globo ocular, el más frecuente es la córnea, una herida corneal, también hay defectos en el iris y ruptura de cápsulas, que sea anterior o posterior. En la evaluación hay que tener mucho cuidado, porque en muchos casos, muchos colegas evalúan una catarata, tienen el antecedente, dicen sí, tiene catarata, tiene un trauma, tiene una catarata, entonces voy a ingresar como una catarata, digamos, sin reparos, ¿no? Una catarata normal, digamos. Pero no es así. Uno tiene que evaluar bien en la lámpara de hendidura, tiene que puede tener presión elevada, puede tener lesiones en la zónula. Acá vemos como en la lámpara de hendidura vemos una diálisis ocular, una lesión más o menos acá 12 horarias a más o menos 5 horarias, y a veces no se ve, inclusive dilatado. Uno tiene que hacerlo, inclinar la cabeza al paciente, lateralizarla hacia un lado, y con la lámpara de hendidura hacer una especie de aborde tangencial. Y ahí se puede ver una pequeña línea con falta de zónulas, e inclusive se puede poner reflejo rojo y se evidencia con mayor facilidad la ausencia de zónula. Esto es importante porque si uno piensa que está con una catarata traumática que no tiene debilidad zonular o diálisis zonular, al momento que ingresa con presiones altas o ingresa con presiones normales y se va a dar cuenta que el cristalino está subluxado y no va a poder trabajar. Empieza a hacer la capsulorrexis y se complica y tiene que cerrarlo y no lo puede manejar. Entonces es muy importante una buena evaluación. Hay un signo, una maniobra en la cual uno está evaluando al paciente y golpea la mesa de la lámpara de hendidura, y al golpearla puede notar cierta facodonesis. Eso también es indicativo de una debilidad zonular o una probable ruptura. Hay que ver el aspecto del cristalino y, como ya les dije, las lesiones asociadas. Los exámenes complementarios son importantísimos. Siempre lo que manda es la clínica, pero ante la duda siempre tiene que uno pedir exámenes auxiliares, imágenes. También hay que pedir microscopía especular. No sabemos contamos con pacientes que han llegado después de varias semanas a la emergencia y con masas en cámara anterior. Entonces esas masas o presiones altas que haya tenido asociadas al trauma pueden causarle lesiones en el endotelio corneal y no va a llevar a una reducción del endotelio corneal, de las células endoteliales, ¿no? Entonces hay que hacer un buen estudio de eso, una buena investigación, hay que hacer una ecografía, a ver que no haya algún cuerpo extraño, y también acá tenemos una cortesía del servicio de ecografía en la que vemos cómo se le hace una VM y se ve ahí como una ruptura de la cápsula posterior. Este es un video. ¿No? Vemos cómo ahí hay una solución de continuidad en la cápsula posterior. Entonces ya está, y cómo se deforma el cristalino, ¿ven? Entonces, ahí ya estamos pensando, ya mi manera de ingresar es diferente. Yo ya sé que si hago una hidrodisección, puedo ampliar más esa ruptura de la cápsula posterior. Si trabajo con maniobras un poco bruscas, voy a ampliar esa cápsula posterior. Si ingreso con parámetros normales y botella alta o presiones altas, voy a luxar todo el cristalino de la cavidad vítrea. Entonces, siempre es bueno tener todos los exámenes completos. Descartar también, según la etiología, algunos cuerpos extraños que en órbita, tomografías en algunos casos,
centros que cuenten con tomografía, y funciones eléctricas de potenciales de la capacidad visual del paciente. Entonces vamos ahora a la cirugía. Empezamos como siempre con las incisiones. Tenemos un paciente, por ejemplo, acá en la imagen que tenemos acá adelante, supongamos que acá tenemos un leucoma, ¿no? Supongamos que el leucoma lo tenemos justo a la incisión a 110 grados, donde usualmente uno entra, entre 100 y 110 grados. Entonces, si yo ingreso por esta zona donde está el leucoma, al momento de cerrar la herida, va a ser más difícil, porque esta zona está fibrótica, fibrosada, entonces no va a tener esa plasticidad para poder sellarse. Entonces, siempre hay que evitar las incisiones sobre zonas con lesión. Supongamos que esté acá a las 9 horarias, y yo quiero abrir mis puertos para los manuales, voy a hacerlo por otro lado, un poco más alejado. Entonces, evitar las cicatrices previas. Después la capsulorhexis, cuando hablamos de la capsulorhexis, es una segunda oportunidad que nos permite evaluar si hay diálisis onular. Como por ejemplo acá tenemos este video, cortesía del doctor Ruiz, en el cual, miren cómo se pliega la cápsula. Cuando el cistótomo ingresa y cómo se pliega. ¿Qué quiere decir? Que por toda esta zona hay una debilidad. Entonces voy a encontrarme con una diálisis en este sitio. Entonces ya mi manera de abordar es diferente. Ya estoy con otro esquema de qué es lo que va a pasar. En trauma uno va trabajando, uno va empezando y al mismo tiempo ya va pensando en el segundo paso. ¿Qué es lo que se me viene? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, si tenemos, por ejemplo, también unas lesiones en la cápsula, por ejemplo, acá tenemos un cuerpo extraño en el centro, acá tenemos lesiones centrales o periféricas. Si tenemos un cuerpo extraño en el centro, lo que hay que hacer es englobar la rexis y luego ya procedemos a retirar el cuerpo extraño. Acá si uno engloba, bien hace su capsulorhexis circular continua, ya la mayor parte de la cirugía está solucionada. Lo que es la hidrodisección, podemos hacer hidrodisección, no la recomiendo, pero podemos hacer hidrodisección si es que estamos completamente seguros de que hay una integridad en la cápsula posterior. Si estamos completamente seguros que la cápsula posterior está completa, no va a haber ningún problema. Pero si tenemos un pequeño rasgado que posiblemente no se haya captado con la ecografía, al hacer la hidrodisección se puede ampliar más esta ruptura de la cápsula posterior o este rasgado de la cápsula posterior y se termina yendo todo el contenido cristaliniano de la cavidad vítrea. Y ante la duda, y si la catarata es blanda, que es la más frecuente, con mayor frecuencia de las cataratas traumáticas, se hace una hidrodelaminación. Entonces nos separa el núcleo del epinúcleo y podemos trabajar con tranquilidad con el núcleo y luego trabajamos ya con los restos. Lo que es ya iniciando la fagomulsificación, hay que trabajar con parámetros bajos, porque un trauma es totalmente inesperado lo que podemos encontrar. Podemos encontrar debilidades onulares, podemos encontrar ruptura de cápsula, podemos encontrar cuerpos extraños. Entonces hay que trabajar con altura baja. Bueno, ahora están con temas de presiones de irrigación bajos para no hacer mayor presión, no ejercer mayor presión en la cámara anterior. ¿Ya? Entonces, siempre con cautela porque podemos encontrarnos con sorpresas. Y si nos encontramos con sorpresas, mantener la calma e ir pensando qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el paso siguiente. Si tenemos una posible ruptura de cápsula posterior ya identificada, esa zona la abordamos al final. Si tenemos una zona con diálisis onular, esa zona la abordamos al final. Tenemos que trabajar sobre zona segura primero porque puede ser que se rompa, puede ser que se termine de romper, por más que trabajemos con cuidado, puede ser que se rompa la cápsula posterior al final, puede ser que se termine de luxar todo el cristalino. Entonces, si trabajamos en la zona segura donde todas las estructuras están estables, podemos trabajar, podemos aspirarlos, y si en caso se rompe, ya se iría la menor cantidad de fragmentos o menor cantidad de masa cristaliniana en esa cavidad vítrea, que sería menos catastrófico, ¿no? Entonces siempre empezar por las zonas dañadas al final. Tenemos casos especiales en los cuales podemos, con debilidades onulares, como por ejemplo ya les mencioné la imagen. Para esto se puede ingresar con unos anillos de tensión capsular, unos segmentos, que no es motivo de la charla de hoy. Hay una charla
específicas sobre el manejo de estos instrumentos, de estos dispositivos, entonces solamente los voy a mencionar. La idea es estabilizar si tenemos la catarata subluxada, la idea es estabilizarlo para posteriormente trabajar con tranquilidad en la parte central. Si tenemos pupilas rotas, si tenemos pupilas deformes, podemos trabajar estas son lo más probable que tengan una ruptura sublunar también por la zona donde ha llegado la lesión. Si tenemos pupilas cerradas que están sinequiadas, con sinequias posteriores, podemos liberarlo primero con cánulas o con espátulas, liberar las sinequias a la medida que se pueda, y si no, también utilizar expansores pupilares o ganchos retractores de iris. Como se dan cuenta, tenemos que estar preparados para todas estas circunstancias, ¿no? No es entrar con una catarata de facomulsificación común. Es una cirugía que nos podemos encontrar con muchas sorpresas y tenemos que estar preparados. Tenemos que entrar preparados con insumos preparados. En caso extremo en que no se pueda evaluar la queratometría para hacer un cálculo correcto del ojo a operar y colocar el lente intraocular, se puede utilizar la queratometría del ojo contralateral. Entonces, como les decía, dentro del instrumental necesario tenemos varios dispositivos como retractores de iris. Miren el gancho cómo es. Tenemos retractores de saco que tienen otra distribución y una punta roma para no dañar el ecuador del saco. Tenemos micropinzas que nos pueden auxiliar para poder trabajar sobre un cristalino subluxado. Y también tenemos otra modalidad de retractores de saco, que es en forma de pato, ¿no? Entonces, hay que tener, y estas micropinzas nos pueden salvar de muchos aprietos, ¿no? Acá tenemos unos retractores de saco, como los estamos utilizando, los centramos, y luego podemos proceder a hacer culminar la rexis, ¿no? Entonces, ese ya el manejo viene con segmentos, o posiblemente se pueda realizar una aspiración, y luego una vitrectomía, y si está muy luxado, ya se le hace una intracapsular, ¿no? Este es un caso de una catarata traumática de un joven de 18 años, que era boxeador y recibió un golpe. Casualmente no fue por haciendo deporte, sino que era durante un asalto. Entonces acá vemos, ojo, clínicamente ya sabemos, porque le hicimos el examen, tiene una ruptura de cápsula posterior, pero clínicamente podemos ver esta zona media oscura, media translúcida. Entonces esta zona translúcida nos puede sugerir, nos puede orientar que acá hay una zona que no está tan blanca como el resto. Entonces ahí pueden haber restos cristalinos que se han ido a cavidad vítrea. Entonces puede haber una ruptura acá. Entonces hay que tener ya hay que entrenar el ojo para ver estas cosas. No le hago una hidrodisección, sino simplemente separo la cápsula, con mucho cuidado separo la cápsula anterior, y ahí nos topamos con la ruptura. Entonces, vemos la ruptura, manejamos la ruptura de cápsula posterior, le ponemos viscoelástico, neutralizamos el vitrio para que no se asome, avanzamos un poco a la aspiración, los restos más alejados, no en el centro, para evitar jalar el vitrio, y luego le hacemos, cuando ya vemos que ya es el vitrio que está viniendo, ya está asomándose mucho, le hacemos la vitrectomía, liberamos, hacemos un espacio virtual con suero, y terminamos de aspirar todo, dejamos remanente, y tiene remanente capsular, y le colocamos un lente. En este caso le colocamos un lente en surco. Acá tenemos otro caso de un niño que viene con una catarata traumática, que tuvo una herida corneal autosellante. Se le pudo hacer el cálculo correcto del lente intraocular. Entonces entramos ya con el cálculo del lente, con una VM en el cual decía que no tenía una ruptura de cápsula posterior. Y vemos cómo entramos, le ponemos azul de tripán, y vamos colocando el azul de tripán, buscamos un orificio y por ahí le colocamos el azul de tripán por debajo, para poder teñir todo. Liberamos las sinequias. Tratamos de ir liberando sinequias. Nos ayudamos de varios instrumentos. En la anterior hay una espátula de iris, este es un Kublen, que nos permite separar con mayor facilidad. Y acá tenemos que tener paciencia, no podemos entrar apurados porque terminamos rasgando y desinsertando el iris. Tratamos de hacerle la capsulorexis y notamos que no podemos avanzar porque hay una zona fibrótica, y nos ayudamos con una microtijera
y terminamos de dar la vuelta a la rexis, y ahí encontramos otra fibrosis, y lo cortamos nuevamente con la microtijera para seguir avanzando, y luego retiramos. Ojo acá, que acá hay un error. Acá hay un error muy grande, que es que se dan cuenta que la pupila se está cerrando. Entonces, ahí debía haber entrado con retractores de iris, lo cual no hice, ¿no? Pues está mal, pero también hay que mencionar los errores que uno comete. Debe entrar con retractores de iris para poder verificar bien, porque no solo podemos tener una diálisis ocular por acá que no la estoy viendo, ¿no? Entonces, por suerte todo estuvo bien, colocamos el lente intraocular en saco, y el paciente fue muy bien. Nótese que hay una opacidad de cápsula posterior, pero el paciente colabora, el niño colaboraba de 10, 12 años, y le hicimos una capsulotomía con Jack Lassen. Y todo fue muy bien. Este es en caso de, como les dije, no solamente hay traumas oculares, no hay cataratas, solo catarata traumática sola, ¿no? Viene también asociada con otras patologías, como en este caso viene con una catarata, una herida corneal. Entonces, ¿qué hacemos? Manejamos primero la herida, porque ¿cómo vamos a trabajar con la cámara anterior? No podemos trabajar con la cámara anterior si tenemos una puerta abierta. Sacamos la fibrina, liberamos la fibrina, procedemos a hacer la sutura de la córnea, cerramos bien la cámara anterior para poder trabajar con las presiones adecuadas en cámara anterior, hacemos la rexis, ojo lo que mencionaba la doctora Elizabeth, la rexis, como teníamos acá la imagen se ha volteado, por un tema del pedal se me volteó la imagen, pero espérense un ratito. Acá liberamos nuevamente la fibrina, y tenemos vitrio también. Y no voy a hacer la rexis central, porque la rexis ya tenemos acá una zona de otra lesión. Entonces vamos a cierro la herida y hacemos la rexis para que me deje trabajar con tranquilidad, excéntrica. No está centralizada, sino hacemos la rexis excéntrica porque tengo una lesión acá periférica. Y posteriormente trabajo, si después de que le coloque el lente o no le coloque el lente, el eje visual está libre, podemos colocar el lente. Pero si no queda libre, después de que colocamos el lente, ya se le puede ampliar un poco la rexis. Pero vamos a ver porque todavía no sabemos, estamos trabajando recién. Entonces se hace la capsulorexis, se aspiran los restos cristalinianos, acá se invirtió la imagen. Y tiene una ruptura y le hacemos una vitrectomía. Acá le quitamos el reflejo rojo y notamos ahí el orificio de la cápsula posterior. Y lo dejamos afágico para poner en una segunda intención un lente intraocular, ya que manejemos la herida corneal, que se maneje el astigmatismo que tiene para poder calcularle mejor el lente intraocular. ¿Tenemos tiempo? Sí. Entonces, este es otro caso de un paciente con catarata traumática, diálisis de iris, diálisis ocular 170 grados. Como volumen. Hacemos la vitrectomía, hacemos la capsulorexis, colocamos los retractores, estabilizamos el saco, aspiramos las masas, le colocamos el segmento, que bueno, eso lo va a hablar con más detalle el doctor Ruiz en su charla. Una vez que lo estabilizamos, lo estabilizamos con una sutura esclera, ya colocamos los retractores, lo fijamos, colocamos el lente intraocular, y no solamente colocamos el lente intraocular, sino también tratamos de manejar la herida. Acuérdense que hay heridas asociadas, y esta herida asociada en este caso es el iris, ¿no? Está con una ruptura acá iridiana, entonces se le sutura, se corrige el defecto iridiano, y se cierra la herida, ¿no? Y acá tenemos el antes y el después. Entonces, como recomendaciones generales en esta charla es, número 1, si tienen una catarata traumática con ruptura de cápsula, hay que tratar de dejar la mayor cantidad de remanente capsular posible. ¿Por qué? Porque podemos colocar en una segunda intención un lente en surco en el remanente de la rexis anterior, y es más fácil que después hacer una fijación escleral o hacer otros
mayor manejo de vitrectomía, colocar fijaciones que son un poquito más complejas, ¿no? Hay que tratar de dejar el remanente, la mayor cantidad de remanente posible. Ingresar a sala de operaciones con todo el instrumental necesario, no ingresar como una cirugía normal, pecar por exceso, porque podemos tener muchas sorpresas. Solicitar los exámenes auxiliares completos para el paciente, para saber contra qué nos estamos enfrentando, y nunca, pero nunca subestimar una catarata traumática, porque podemos tener muchas sorpresas. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que les quería presentar. Ok, Carlos, gracias por tu presentación. Muy interesantes los datos, la información que nos brindas. Disculpe, está sin audio, disculpen, había bajado el audio. Sí, dime. Sí, te estaba agradeciendo por la presentación, me parece muy interesante los videos que has presentado, los datos que nos has aportado. Yo quería empezar con una pregunta que a mí me parece que es un tema que se discute bastante y tú has comentado muy brevemente en tu presentación, es si en la cirugía de trauma ocular, en la primera cirugía, se debe o no se debe colocar un lente considerando el examen del otro ojo, ¿no? Si eso es una práctica que debemos recomendarla o no. A ver, depende cómo lo enfoquemos. Si estamos contra una cirugía en la cual es una cirugía con catarata traumática, la córnea está estable, se puede obtener una buena keratometría, una buena longitud axial, y si se puede calcular bien el lente, se coloca el ojo posterior está bien, el ojo íntegramente está bien, se puede colocar un lente en primera intención. Ahora, lo que respecta a la keratometría del otro ojo, es en caso de un paciente que fue operado y se le hace una sutura en la córnea, pero queda una cicatriz corneal muy irregular, que en la cual no se puede sacar la keratometría, entonces podríamos tomar la keratometría del otro ojo. Pero no es que todas las cirugías, o sea, si viene un paciente con una herida corneal y no se le puede tomar en el momento, hacer la keratometría del otro ojo, sino porque si uno sutura correctamente la córnea, puede quedar con una keratometría diferente a la del primer ojo, pero puede ser corregible. E inclusive se le puede colocar un lente tórico. Como tenía un video, no lo quise presentar porque ya se iba a extender mucho la charla. Pero a eso me refería con sacar, poder colocar. Claro, justo mi pregunta era eso, ¿no? Es decir, en ocasiones va a haber pacientes en los que la herida de la córnea va a dejar un astigmatismo importante, pero el eje visual podría estar libre y por lo tanto podríamos de alguna manera ayudarlo mejor con un lente tórico versus la posibilidad de ponerle un lente esférico considerando el examen del otro ojo por tener la prisa, digamos, de resolver todo en una sola cirugía. Habría que evaluar en cada caso particular si es que la resolución del problema del paciente conviene hacerlo solamente en una sola cirugía o conviene hacerlo en dos pasos, ¿no? Mi opinión es que debería hacerse en dos pasos, considerando la mejor posibilidad de usar un lente tórico en algunos casos, ¿no? Porque si la cirugía deja una cicatriz extensa que compromete el eje visual, pues el compromiso visual va a ser muy elevado y la posibilidad de mejorarle en algo la visión del paciente, incluso con un lente tórico, pues no podría ser importante el aporte. Me gustaría si otros colegas estuvieran ahí, pudieran opinar, dar su opinión. Dolly, veo que has puesto una opinión, me gustaría que pudieras discutir sobre el tema. Yo quería hacer un comentario. Sí, definitivamente no es igual, cada paciente es diferente, ¿no? Cada caso es diferente. Y de hecho que si tienes un astigmatismo importante, o sea, poner el cálculo del otro ojo va a ser totalmente diferente, ¿no? No va a quedar bien.
Pero si tú difieres la cirugía y podrás poner un tórico, hay que pensar que ese tiempo de que estás difiriendo la cirugía no va a ser un mes. Tienes que esperar por lo menos 6 meses, ¿no? O sea, si tiene puntos, a sacar los puntos, que se estabilice el ojo. Entonces el paciente va a estar 6 meses, lo más probable, 6 meses en que no va a ver bien con ese ojo, ¿no? O va a tener lentes aéreos, o hasta afáquico en todo caso, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? No hacer el cálculo del lente, con el cálculo del otro ojo y ponerle para que tenga un lente ahí, ¿no? Porque el astigmatismo que puede quedar después de la cirugía es muy alto y al final queda un astigmatismo de 9, 7, 8, igual no va a ver bien. Y Entonces al mejor es momento de dividir la retirar el cirugía. punto puede variar también Claro, claro, no es un astigmatismo definitivo el que va a quedar inmediatamente después de la cirugía, Claro. eso va a ir variando. Claro. Acá, por ejemplo, en la imagen estoy pasando un paciente esta es una cirugía de segunda intención. Se le operó una herida corneal, una herida limboescleral, y después de 6 meses u 8 meses, como 8 meses, un año, se le coloca un lente tórico. Ahí están las marcas. El saco estaba bien, estaba todo correcto, todo en su sitio. Entramos obviamente con un lente también de 3 piezas, con un lente monofocal, y le colocamos el lente tórico, y para evitarle estas alteraciones que puede traer la córnea sobre la visión del lente tórico, se le sutura la pupila para que el efecto del lente tórico sea mejor en la parte central, ¿no? Entonces también se tiene que pensar en eso si es que se le coloca un lente tórico a un paciente, y también darle la mejor opción de que se pueda, ¿cómo puedo decir? Darle lo mejor para que se pueda actuar mejor el lente tórico, mejor dicho, claro. Excelente, Carlos. La doctora Vigo Jorge. está pidiendo la palabra, así que, a ver, Dolly, por favor, coméntanos. Hola, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, justo estaba viendo, está bonita la charla. Y sí, o sea, cuando tú tienes un paciente con trauma, tienes que ver varias cosas, ¿no? O sea, el trauma, la zona de la lesión, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué zonas ha afectado principalmente? La córnea, en qué área, como mencionabas, si afecta el eje visual o no del paciente. Y además tenemos que ver la edad del paciente. Para mí la edad del paciente es muy importante, ¿no? Pacientes usualmente que sufren de traumas son pacientes jóvenes que en el trabajo, ¿no? Sufren estos traumas y se afectan su visión. Entonces, nosotros no podemos, digamos, condenar a un paciente de 40, 50 o menor a que de repente en un inicio, por el apuro, como mencionas, de repente colocarle un lente que no le podría corresponder, y en el tiempo podríamos haber evaluado mejor, ¿no? Y podríamos haber colocado incluso un lente tórico, como usted está mencionando, evaluando posteriormente el ojo, ¿no? Ya tomándole una biometría adecuada, cuando el ojo ya está desinflamado, la córnea está desinflamada, una topografía para ver la posibilidad del lente tórico. O sea, todas las cosas son importantes. A mí, la verdad, me parece importante considerar eso, el pronóstico visual del paciente y la edad, ¿no? Claro, los pacientes adultos mayores también, los niños también es importante, pero este grupo de traumas se presenta sobre todo en varones jóvenes, ¿no? En su trabajo, entonces hay que considerar bastante eso, ¿no? No hay apuro, lo que sí tenemos que considerar es dejar, o sea, si nos permite la cirugía, la vitrectomía, etcétera, dependiendo de lo que hayamos tenido, conservar la rexis anterior, ¿no? Tratar de conservar un remanente capsular, ¿no? Tratar de, por donde está la lesión, la rexis, la capsulotomía lesionada, hacer una rexis, tratar de que sea completa, no va a ser bonita, digamos, pero conservarla para que nos permita poner lente en surco posteriormente, ¿no? Entonces hay diferentes formas de manejarlo de acuerdo a las características del trauma, de acuerdo a las características del paciente, ¿no? No sé, de repente por ahí se me ha pasado algo más, pero eso es lo que les recomiendo, ¿no? Les recomiendo sobre todo a los residentes cuando evalúan a sus pacientes con trauma, ¿no? Y en estos pacientes, ya para finalizar, en realidad, para los residentes, ¿no? Saben, a veces debemos de medirnos, porque como residentes de medirse, porque al tener un pronóstico visual que puede mejorar en estos pacientes, la idea es que también estas cirugías sean abordados por médicos que tengan experiencia, ¿no? Para poder conservar estos ojos y poder manejarlos posteriormente, ¿no? De manera ideal. Eso es todo, Jorge. Gracias. Gracias, Dolly, gracias, excelente.
acá hay una pregunta que dicen sobre la cápsula. Sí. Yo la voy a leer, sí. Es interesante, doctor Gerson Saúl Mita. ¿Sí, no? La cápsula, tras 8 o 12 meses de espera para implantarle lente secundario no colapsa o fibrosa, ¿se puede hacer un implante en el saco o ya sería otra modalidad de implantación del lío? Bueno, buena pregunta, ¿no? Claro, estamos esperando 6 meses, por lo menos Interesante, un claro. año Claro, para poner un tórico y cómo le y vas a después no poner. le puedes poner el tórico. Ok. No, claro. Entonces, por eso uno no entra pues solamente con el tórico, ¿no? Puede tener muchas sorpresas. Ahora, a partir de más o menos las 6 semanas, si tienes una ruptura de cápsula posterior y el paciente te llega después de 6 semanas, el ojo está tranquilo, ¿no? Esa ruptura va a estar fibrosada y va a estar estable, ¿no? De todas maneras hay que hacer obviamente una vitrectomía en esa zona, ¿no? Pero va a estar bien estable, va a ser bien difícil que se corra. A comparación que si fuera una cirugía en caliente, ¿no? No, pero la pregunta es, Sí. o sea, es que, ¿cómo puedes implantar un tórico después de 6 o 8 meses, después de 8 meses de operado, porque ya se ha fibrosado? ¿Cómo vas a meter el tórico para implantar? No, pues, no. Aunque yo saco lentes de saco después de un año y he implantado otro lente. O sea, sí hay casos, pero no son lo usual. Lo usual es que no se pueda Pero implantar un lente que está fibrosado, ¿no? Pero ahí había un lente, lente, un espacio. había un pequeño espacio que evitaba que la cápsula colapse, ¿no? Y por lo tanto Claro. se podría manipular. Pero en el caso de que se deje el saco vacío es menos probable, ¿no? Pero definitivamente no se recomienda, o sea, en la medida que se pueda calcular y se pueda poner lente en heridas pequeñas, corneales chicas, periféricas, que no comprenden eje visual, y que puedes calcular la medida en el mismo ojo, podrías ponerla, ¿no? O sea, sí es lo ideal. Pero en la mayoría de casos, estas heridas que tenemos no son así, ¿no? Son muy grandes, muy extensas, y no se calculan, ¿no? O sea, no se... En los tramos corneales contusos, que son de ruptura de cápsula anterior o posterior, sí se puede poner el lente. Pero en la que ya tienen compromiso de corneal extenso, grande, que va a dejar un astigmatismo muy alto, mejor no. Igual, aún así, no importa, no hacer el implante, se da después y ya se verá cómo se maneja el astigmatismo más adelante, ¿no? O sea, no se tiene que hacer todo inmediatamente, ¿no? Y lo otro que dijo Dolly es importante, que también lo mencionó Carlos, ¿no? No hay que hacer una cirugía agresiva, hay que dejar siempre el soporte capsular, siempre el soporte capsular para un implante secundario. Es mejor hacer un implante secundario en saco que fijar un lente. A veces Claro. cuando ya se están cansados y ya lo comen todo, hacen vitrectomía y se llevan todo, ¿no? Y no dejan soporte capsular. Entonces siempre hay que dejar soporte arriba, soporte abajo, para que uno pueda hacer un implante secundario en saco, ¿no? Más adelante, ¿no? Perdón, en surco para más adelante, ¿no? Claro, y ahí también cabe lo que acaba de comentar el doctor Waldo Loaiza, que si bien es cierto, los tejidos expuestos por algunas horas se desvitalizan e incluso es indicativo de resecar ese tejido que ha estado expuesto, el iris no debemos procurar conservarlo. Mientras el tejido se muestre con vitalidad, hay que tratar de limpiarlo y reponerlo, no cortarlo, porque nos podría servir para posteriores momentos de cirugía, ¿no? Para mejorar el pronóstico visual del paciente, no removerlo, no porque esté expuesto y verlo con un poco de fibrina de frente, cortarlo, ¿no? Hay que evaluar bien el tejido y procurar siempre tener en la cabeza que debemos conservar la mayor cantidad de tejido. Eso, antes, ¿qué pasaba? Antes tenías, ¿cuánto tiempo está expuesto el iris? 24 horas, córtalo, y lo cortaban. Ahora no, ahora se trata de dejarlo, o sea, si está expuesto y está cubierto con fibrina, se trata de meterlo, ¿no? Claro, el riesgo de infecciones puede ser, pero se trata de mantener lo más que se puede el iris, ¿no? Claro, antes era 24 horas, de ahí lo pasaron a 2 días, de ahí lo pasaron a 2 semanas, y ahora la tendencia es que si el tejido está viable, no retirarlo, recolocarlo. Acá Waldo hace una pregunta, con respecto a la remoción del lío, no, perdón, hace un comentario. Los lentes hidrofílicos son más fáciles de remover de saco. Sí. El doctor Dueñas está levantando la mano, está pidiendo la palabra. Doctor Dueñas, por favor. Puedes activar tu... Ya está. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Una charla muy interesante. Sí, solamente quería hacer un aporte, ¿no? En el sentido del trauma, como bien han comentado ustedes, es muy importante el cierre primario, ¿no? Que muchas veces, como bien decía algún colega por ahí, a veces por hacerlo de manera apresurada,
nos comemos algunos pasos y nos olvidamos que lo importante en un paciente con trauma siempre va a ser, además de la evaluación clínica, el cierre primario, ya sea a nivel de la córnea, ya sea a nivel de la esclera, y sobre todo si existe tejido que ha salido prolapsado. Yo creo que eso depende mucho también del ojo del médico que está viendo el tejido prolapsado, porque si el tejido prolapsado tiene, o sea, no se puede catalogar por horas, porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que viene con un trauma ocular de la zona, digamos, eh, central de Lima que la zona rural. Son cosas muy, muy, muy distintas, ¿no? Las zonas rurales, obviamente, a veces los traumas son con palos, con astillas. Entonces, muchas veces esos pacientes demoran en llegar al instituto y habría que evaluar bien ese tejido que está prolapsado, porque si es un tejido que está ya desnaturalizado, con fibrina, y a pesar que le echamos bastante agua para tratar de lavar la zona, y vemos que nos puede provocar una complicación como una endoftalmitis, posteriormente yo creo que debería cortarse esa zona eh, de tejido que obviamente está desnaturalizado. Entonces no creo que hay que ser muy, digamos, un tema, digamos, llevarlo al tema absoluto en cuanto a cuántas horas tiene o cuántos días tiene. Yo creo que hay que evaluar bien, y como muy bien ha comentado la doctora Vigo, muchas veces estos casos deben ser manejados por colegas con mayor experiencia, ¿no? El cierre primario es fundamental. Y lo segundo que quería comentar era respecto al hecho de que están hablando de la colocación de un lente tórico, pero también habría que evaluar, por ejemplo, si un paciente tiene una herida corneal, supóngase vertical o horizontal. No hay que olvidar que después de la sutura corneal, generalmente estos pacientes hacen una cicatrización compleja, ¿no? Entonces habría que evaluar y les pregunto también hasta qué punto realmente valdría la pena colocar un lente tórico en ese tipo de casos. Gracias. Felicitaciones por la charla. Gracias. Bueno, para colocar un lente tórico, no solamente la biometría, ¿no? También hay que hacer una topografía, ver que el astigmatismo sea regular, que el saco esté estable. Es bien difícil que todas las situaciones estén prestas para poder colocar un lente tórico, ¿no? Ya se le ha retirado los puntos al paciente, ya se ha estabilizado la córnea. Tampoco colocar un lente tórico, ¿no? Hay que tener todas las condiciones ideales. No sé si quisiera ampliar esto el doctor Ruiz. Claro, eso es lo que dijimos antes, ¿no? O sea, de hecho, si tú tienes una herida corneal, en un niño los puntos los quitas al mes. Empiezas a quitar 3 semanas al mes, empiezas a quitarlo porque se filtrosa rápidamente. En un adulto, en realidad, idealmente es a los 6 meses. Empiezas a retirar puntos intercalados o puedes quitar todos los puntos. Y de ahí tienes que esperar que se estabilice. Pero estamos hablando de 6 meses para adelante, ¿no? O sea, esos 6 meses, 8 meses, 10 meses que tú podrías ver qué astigmatismo queda al final. Y ahí se evaluaría qué se podría poner, ¿no? Y como se mencionó, claro, ahí va a ser difícil si ya que está fáquico, con soporte casular, que está pegado. Tóricos no hay tóricos de 3 piezas, ¿no? Hay tóricos para saco. Tendría que hacer otro tipo de cirugías, otro tipo de manejo del astigmatismo ahí, ¿no? Pero en casos puntuales que se puede hacer, que la herida es muy pequeña, que es como una herida de 2 milímetros en el limbo, que tú vas a poner un punto y ahí puedes calcular y puedes poner un lente tórico en ese momento. O sea, hay casos que sí puedes hacer el cálculo en el mismo ojo y se puede operar, ¿no? Pero en la mayoría de casos, que son heridas grandes, un tórico va a ser complicado ponerle, ¿no? Lo que pasa es que hemos puesto tóricos en carreras traumáticas que han sido de larga evolución, no sido, o sea, y que no han suturado, y que ha sido de larga evolución, ha hecho que la catarata se ha desarrollado después, y ya se quitaron los puntos, y ha sido una catarata traumática, entonces ahí has puesto el tórico, porque ya ha hecho la catarata no en ese momento, sino después. Entonces, es un caso diferente, ¿no? Que un caso agudo, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de manejo, ¿no?
Carlos, quería hacerte Sí, corre. una consulta. ¿En qué casos, por ejemplo, cuando sospechas el riesgo de infección, obviamente no deberíamos colocar un lente, ¿no? En la primera cirugía? ¿Qué signos o qué consideraciones de la historia o antecedentes o del examen físico del paciente consideras para decidir que definitivamente ese paciente, por más que tenga una córnea con una herida pequeña, idealmente puedas colocarle un lente, no debas colocarle un lente porque hay un riesgo de que se infecte o desarrolle una endoftalmitis, por ejemplo? Sí, bueno, hay mucho tiene que ver el agente causal, ¿no? Y hasta dónde ha abarcado la lesión. Si es una lesión, más que todo por la anamnesis y la historia clínica y la evaluación clínica que uno ve, ¿no? Si es que ha sido un golpe contuso, no ha habido apertura del globo ocular, versus un estallamiento de partículas múltiples con contenido de suelo, de piso, versus una herida abierta y con signos de inflamación, no le colocaría en primera instancia un lente intraocular a menos que esté estable todo el ojo y hayan pasado unos días, ¿no? Unos meses por último. Pero no, hay que valorar más que todo en la clínica y la agente causal, y el estado actual del ojo, ¿no? Claro, el tiempo de evolución, ¿no? Sí, depende del tiempo de evolución y obviamente el agente causal, ¿no? Porque acá el doctor Escobedo pone, mira, catarata traumática endosdermitis, es mejor retirar, hace un comentario, ¿no? Es mejor retirar toda la cápsula asociada a trauma abierto. Claro, es un ojo, un trauma abierto con signos de infección, también hay que quitar todo, La ¿no? agente causal y veo que está muy abierto el ojo, muy inflamado, no le voy a poner lente, ¿no? Claro. Tengo que estar seguro de que si voy a colocar el lente se va a quedar el ojo, tengo que estar seguro de que el lente se va a colocar para un buen tiempo, ¿no? Tengo que estar seguro, no le voy a colocar un lente si pienso que el ojo puede estar inflamado y puede haber una reacción, etc. Si es que hay un compromiso muy amplio del globo ocular y aparte tiene una herida, supongamos córnea esclera y tiene prolapso de contenido purulento, le aspiro la catarata traumática, le voy a retirar todo lo que pueda también, ¿no? Con cápsula y todo. También. El doctor Escobedo está pidiendo la palabra. Doctor Escobedo, por favor. No, bueno, ya hizo comentario Torri sobre el caso que le comenté, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver a algunos pacientes que se les ha dejado la cápsula, catarata traumática con signos de endoftalmitis, que le sacaron la catarata traumática, le pusieron intravítrea, pero a la semana o a los días sigue con la endoftalmitis, se hace la vitrectomía, se le respeta la cápsula. Al final tenemos que volver a entrar para limpiar la cápsula, para sacar la cápsula, porque es un sitio donde permanece este germen. Ahora, otro comentario que me gustaría hacer es pacientes con catarata traumática y niños y tienen ruptura de cápsula, hemorragia vítrea. En los niños yo creo que por lo menos en los casos que he visto, sería hacer una cirugía, extracción de la catarata y una vitrectomía anterior. Eso les ayuda bastante. Porque yo creo que se pierde la oportunidad de estos niños manejar todo de forma integral. Una vitrectomía anterior es necesario e importante en los niños porque muchos de estos cursan, hacen proliferación vitreoretinal, hacen tracción, una puerta de complicaciones del vitro anterior en los niños. Ese es mi comentario. La doctora Vigo está preguntando a quiénes pondrían, o si ponen de rutina antibióticos intravítreos en toda trauma ocular que llega al niño. Va a depender de la historia clínica, como ustedes le mencionaron. Si me viene un paciente con trauma ocular globo abierto, varias horas de exposición de provincia, que es un lugar contaminado, ya sea en el campo, se ve contenido de tierra, cosas, o tejido expuesto por varias horas. Tenemos pacientes que vienen de provincia, están 6, 12 horas, 18 horas con el ojo abierto. A ellos le ponemos la recomendación es poner intravítrea. Material contaminado intravítrea. Creo que le ayuda bastante la intravítrea y hay que ir evaluando cómo va yendo, ¿no? Porque a algunos se le pone intravítrea y hacen endosdermitis de forma tardía. Hay que ir viendo cómo evolucionando estos casos. Y es importante la historia clínica.
Y Carlos, gracias, Robinson. Carlos, si ustedes ponen, o Jorge, ustedes en emergencia ponen habitualmente antibióticos en cámara anterior, intracamerales, después de un trauma ocular, a todos. O sea, moxifloxacina o... Si tengo un trauma de segmento anterior, solo el segmento anterior siempre le pongo intravíteo. Antibiótico en cámara anterior. Si compromiso, si tengo ruptura de cápsula posterior, si hay contacto con el vitrio, tengo una herida de mayor de limbo, también le pongo intravíteo. Pero va a depender del nivel de inflamación con que llegue el paciente al momento de la evaluación de emergencia, ¿no? Depende de los signos inflamatorios y obviamente del antecedente del trauma, ¿no? Cómo se lo hizo, la posibilidad de que haya un cuerpo extraño intraocular, si es un metal, es un vidrio, madera, ¿no? Entonces depende de muchos aspectos para decidir colocar antibióticos. Ahora, si yo he decidido, la pregunta es, si yo he decidido que este paciente necesita antibióticos o en cámara anterior o intravitreos y tiene una herida que me da ganas de ponerle un lente intraocular porque parece el ojo que está susceptible de recibir un lente intraocular en la misma cirugía del trauma. ¿Se contraindican el uso de antibióticos y colocar un lente intraocular? ¿Están contraindicados? ¿Son dos caminos opuestos? Aquellos que le pongo un lente intraocular en la misma cirugía del trauma son aquellos que definitivamente he decidido que no necesitan un antibiótico intravitreo. Porque si estoy usando antibióticos intravitreos o en cámara anterior estoy sospechando infección y por lo tanto un cuerpo extraño dentro del ojo que es el lente intraocular no debería ir. Pero yo creo que si estás pensando en intravitrio, ya estás pensando en cosas más serias. ¿Ah? Si yo estoy pensando en poner intravitrio, ya no le pondría lente intraocular. Lente de cámara anterior, sí, porque habitualmente ponemos y le puedo poner un lente, ¿no? No sé, ¿cómo manejan ustedes en emergencia, Carlos? Si yo tengo una herida, un trauma ocular a globo abierto, y le aspiro a la catarata, y esa herida me va a generar un astigmatismo, si estoy en un centro donde puedo controlarlo y puedo después hacerle un buen estudio keratométrico, en segunda intención le pondría lente. Y si estoy pensando en que hay contaminación, no se me ocurriría ponerle lente intraocular. Aparte. Claro, diferente. Hablando esto de cuerpos extraños, voy a poner, Carlos, ¿te acuerdas que te comenté, Jorge? Voy a poner rapidito nomás unas fotos de un paciente que ocurrió en el Lino, de un paciente, son estos 4 slides nomás. Miren, este es un paciente con un trauma ocular hace 10 años y que fue operado de catarata en otro lugar, y viene el Lino, el lente se luxó, y yo lo operé, le suturé el iris y le cambié el lente uno más grande. Y bueno, el paciente tenía ecografías previas, 2 ecografías previas, no tenía nada, ¿no? Desaparece después de 5 años que yo lo operé, viene así con el ojo rojo, y miren, la córnea se ve un poco anaranjada, ¿no? Con pigmento. Acá ven pigmento anaranjado, todo pigmento anaranjado, ¿no? Tenía un Tyndall. Entonces el paciente, y el recuento anterior estaba abajo, ¿no? De 1300. ¿Qué pasó? Este paciente tuvo 4 ecografías, y las 4 ecografías nunca encontraron nada en la parte de atrás del ojo, ¿no? Y después yo le pedí una radiografía y tenía un cuerpo extraño. Tenía un cuerpo extraño intraocular y había hecho una hemosiderosis, ¿no? Y miren el cuerpo extraño, no es chiquito, miren el tamaño, grande. Miren, este es un lente, el lente que le sacamos. Miren, esto es una óptica de 6, ¿no? Más o menos era 4, pues, ¿no? Es grande. Pero no le encontré. O sea, ¿por qué? Porque está impactado en el cuerpo auxiliar, en una parte donde la ecografía no agarraba, y claro, después cuando se le pidió VM, ahí salió. Pero con ecografías previas, no salió. Ahí, ya después, obviamente, después que se pidió la radiografía, salió que era un cuerpo extraño, se hizo VM, y en la ecografía que lo intentaron ya no encontraron, ¿no? Pero el paciente mejoró. ¿Cómo quedó? La córnea se aclaró increíblemente, mejoró, y me quedó 20/50, o sea, mejoró bastante al final. Y la retina, bueno, sus posiciones visuales evocados decían que estaban destrozadas, pero mejoró, o sea, mejoró bastante, ¿no? O sea, pero hay que pedir siempre, o sea, siempre por lo menos una radiografía de órbita siempre a los pacientes, ¿no? Claro. Además, este parece ser un perdigón, ¿no? O sea, si más ha habido exposición a cuerpos radiopacos, pues deberíamos pedir la radiografía siempre. Es un caso, que lo presentamos un tiempo en congreso. El doctor Dueñas ha levantado la mano otra vez. Sí, está pidiendo la palabra.
Doctor Dueñas. Sí, Adelante, doctor. solamente para nuevamente insistir, y es importante para los residentes y también para nosotros, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Cuando hablamos de trauma, los exámenes auxiliares son importantes y no solamente debemos limitarnos a una simple ecografía, sobre todo cuando sospechamos de un cuerpo extraño intraocular. Todo trauma abierto, un trauma penetrante, siempre debemos pensar en que puede haber un cuerpo extraño intraocular hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, no solamente debemos contentarnos con la ecografía, sino que hay que pedir una radiografía de órbita, porque es lo que tenemos en el instituto. Y si no, como muy bien comentaba el doctor Escobedo, hay que pedir una TAC, ¿no? Más o menos con 1 milímetro a 1.6 milímetros de corte. Eso es lo que se recomienda, sobre todo si son cuerpos extraños de tipo metálico, ¿no? Porque ya si son vidrios, si es madera, a veces la ecografía es muy difícil que nos pueda dar un diagnóstico, o si es papel, por ejemplo. Entonces, de pronto ahí sí vamos a tener que recurrir a una resonancia magnética. Entonces, el comentario es para insistir, para los residentes sobre todo, de que no debemos contentarnos con una ecografía. Muy bien, ese caso clínico del doctor Ruiz es muy explícito, ¿no? Es un caso, digamos, como para que nos vuelva a recordar los temas de trauma, ¿no? Cómo debemos pedir, evaluar y manejar, pedir los exámenes auxiliares. Gracias. Gracias, doctor Dueñas. El doctor Muro está comentando. Hay varias preguntas, Jorge. Todo es un comentario, creo. En el caso de un paciente que se le colocó un lente intraocular, pero que llega a presentar endoftalmitis y se le cumple el tratamiento oportuno y completo para la misma y no mejora, ¿usted ha llegado a realizar la extracción del lío en algún momento por sospechar que el germen causante se encuentra en el lío y por tal motivo el paciente no mejora? Bueno, eso sí ha pasado, ¿no? Sí, ese es el manejo que le hacen retina, ¿no? Le retiran el lente y, como comentó el doctor Escobedo, incluso le retiran la cápsula, porque suelen vivir ahí adheridos a la cápsula, quedan remanentes. La doctora Vigo ha preguntado si es catarata traumática, o sea, es por un trauma cerrado, ¿qué consideraciones se debe tener antes de la cirugía? Un trauma contuso, no una catarata contusa en todo caso, ¿no? Sí, la catarata traumática es cerrado. ¿Qué consideraciones tener antes de la cirugía? ¿Se referirá a los exámenes auxiliares o...? Claro, o sea, imagino que el pre-quirúrgico o momento de cirugía. Bueno, se le debe, si el ojo está tranquilo, está con posibilidades de colocar, como el caso que presenté de una herida corneal autosellante, que pasó mucho tiempo, se le pudo hacer la biometría, se le hace un VM para evaluar, se le hace la ecografía, radiografía, todos los exámenes que se mencionaron. En caso de notar cierta tonicidad o algo y ver la posibilidad de colocar, hacer una topografía también, ¿no? No sé si quiere comentar algo la doctora al respecto. Sí, que estaba más relacionado, por ejemplo, una ruptura de cápsula posterior en traumatismos contusos, ¿no? Y también las diálisis zonulares, que sería importante diagnosticar antes de entrar en cataratas por traumatismos contusos. Y también, por ejemplo, en estos casos, manejar bien la inflamación, ¿no? En estos pacientes, si su inflamación es muy acentuada, el dar un tratamiento adecuado en cuanto al tratamiento médico podría ayudar bastante a no producir sinequias o adherencias, ¿no? Que también sería una recomendación. En realidad, yo he visto un montón de traumas o carreras traumáticas y he visto siempre en traumas contusos, ruptura de cápsula anterior, ¿no? O sea, por el golpe.
pero no he visto ningún trauma contuso que haya roto la cápsula posterior. Claro, está descrito, ¿no? Sí está descrito, pero no he visto, siempre he visto, por el golpe rompe la anterior, la cuerda llega hasta tocar a la cápsula anterior, se rompe, pero no he visto que se rompa la cápsula posterior, ¿no? Pero varios con ruptura de cápsula anterior, ¿no? ¿Tú, Carlos, has visto? ¿Ustedes han visto ruptura de cápsula posterior He visto por uno, contuso? pero uno de muchos. No, pero diálisis más Claro, también claro. hay que considerar, hay que sospecharlo porque si la intensidad del trauma produjo una catarata, es muy probable que haya expandido el diafragma y haya dañado la zónula, ¿no? Y haya una diálisis. Claro, para que llegue a hacer ese rebote debe haber lesionado más las zonas, ¿no? Ahora, No necesariamente, porque es central a veces, tiene que ser poco tangencial. Pero y si rompe la diálisis, también puede haber recesión angular y puede ser un glaucoma más Claro, adelante, ¿no? angular, claro. claro, es más Nadie está probable. levantando la mano. No, Yo Carlos, creo sí. que Quería hacer un comentario, y de repente va también para lo que quería decir la doctora Vivo. En caso de traumas de niños es diferente. La catarata traumática en niños es diferente. El niño genera mucho más inflamación, ¿no? que el adulto. Entonces, ahí no hay lugar a dejar un poco de resto de masas, ¿no? Hay que tratar de sacar los restos posibles. Y aún así, a los niños, bueno, yo le coloco sí antibiótico con un poquito de corticoide en cama anterior, porque hace una reacción inflamatoria terrible y los trato con bastantes gotas antibióticas y antiinflamatorias los primeros días, muy seguido. El doctor Gatti quiere hacer un comentario. Sí, buenas noches. Como Buenas ven, noches. el trauma ocular es un tema complejo. Aquí hay que ver varios aspectos. Yo creo que aquí es un tema de cómo hacer un flujograma, ¿no? Definitivamente, porque no es lo mismo dejar que el paciente sea ojo único, que sea un niño y dejar a Faco porque es ambliopizante. Y yo creo que cada caso hay que personalizarlo. Y eso creo que coincidimos todos, ¿no? Porque podemos hablar todo un día de trauma ocular, de catarata traumática, y probablemente siempre va a haber una arista que definir. El trauma, por más pequeño que sea, es una cuestión compleja. Y un ejemplo claro es la presencia de ese cuerpo extraño, ¿no? Mucha gente dice, si el cuerpo extraño, metálico, está encapsulado, déjalo ahí. Y ha demostrado el caso que acaba de presentar, que por más encapsulado que esté, porque yo hice la cirugía, y tengo el video ahí donde nosotros tuvimos que sacar y eclosionar ese cuerpo extraño que estaba liberando en forma sostenida, el fierro, etcétera, y estaba causando siderosis. Y lo otro, que interesante, es que la siderosis sí es reversible. Entonces, dos conceptos que, independientemente, por más que esté escrito que dice que lo que esté encapsulado no lo muevas y que la siderosis es destructiva, es reversible, es totalmente falso. Yo creo que va a depender de la edad del paciente, de la localización, porque eso fue encapsulado y probablemente de alguna manera ha sido protegido. No lo sé. Pero hay que considerar ojos únicos y niños. Y yo pienso que todo trauma ocular abierto que deja lesiones en la córnea, tarde o temprano van a inducir algún grado de astigmatismo. Entonces, corregir con un lente tórico un gran porcentaje de este astigmatismo inducido por la cicatrización o por lo que sea, va a ser mejor resolverlo en forma parcial con un lente no necesariamente perfecto, a tener que usar un lente aéreo de mayor dioptría astigmática, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es una cuestión, aquí sí cabe el algoritmo, con trauma, con vegetal, abierto, cerrado, contuso, con compromiso de mácula, con fractura coroidea, sí o no, etcétera, ¿no? Hay pacientes inclusive que hacen catarata, hoy día me llegó uno con catarata en cápsula anterior, con una ruptura de esfínter y con una iridodiálisis. Ese paciente tú le pones un lente y le va a molestar más el lente que la catarata que tiene. ¿Por qué? Porque como tiene una fractura coroidea, probablemente no mejore su agudeza visual, pero sí he visto en muchos casos donde queda ese esfínter roto y una iridotomía periférica o una iridodiálisis, donde la difracción de la luz por esa iridodiálisis no corregida probablemente le cause más molestias visuales al paciente. Entonces yo creo que aquí el manejo del trauma es un manejo personalizado, individual para cada caso. Si es que tiene, dependiendo de la gente, si está infectado o no, y poner un lente primario diferido. Yo creo que al final tenemos que, como ahí mencioné,
tener una serie de casos, ¿no? Ver a quiénes se difiere, a quiénes no, y con una serie de casos y con seguimiento en el tiempo, ¿no? Básicamente ese era mi comentario. Excelente, doctor Reti, gracias. ¿Tenemos algún otro pregunta, comentario? El doctor Escobedo comenta que la endoftalmitis por toga va a depender del germen, de su virulencia, y lo más probable es que se necesite el retiro del lente. El doctor Velasco Stoll estaba consultando cuánto esperan luego de un TOGA inicial en un paciente pediátrico de 6 años que tiene como secuela catarata traumática, iridodiálisis y astigmatismo corneal. Capsulado. ¿Podrías repetir, Jorge, porque no encuentro bien la pregunta? Okay. La última pregunta. Sí. ¿Cuánto esperan luego de un TOGA inicial en un paciente pediátrico de 6 años que tiene como secuelas la catarata, la iridodiálisis y el astigmatismo corneal? ¿Cuánto tiempo esperar? Sin herida corneal. No lo menciona, pero hay una catarata traumática, iridodiálisis y un astigmatismo corneal. No menciona si hay una herida corneal, pero dice un TOGA, ¿no? Primero corregir el TOGA. Pues, bueno, si imaginamos que es una herida corneal, ya fue... Ya fue suturado, comenta, o sea, te viene con la sutura ya hecha, ¿no? Ya, si está con las suturas, retirarle, esperar el tiempo prudencial y retirarle las suturas, luego evaluar la biometría, si en caso requiera una topografía, y corregirle la catarata traumática y corregirle también la diálisis, ¿no? Eso es importante. ¿Cuánto esperaría? Después de retirados los puntos, por lo menos unos 3 meses. No sé si qué opinan, no, 3 meses no mucho. No sé qué opina el doctor Ruiz al respecto. En niños, mira, cuando haces un trasplante de córnea, tú al mes ya puedes empezar a retirar los puntos. Acá el niño se fibrosa rápido, la idea al mes puedes sacar los puntos ya. Claro, pero la biometría, la topografía, por lo menos unas 6 semanas. Claro, es que la córnea que se estabilice, o sea, por lo menos, yo, mínimo 2 meses más, ¿no? 3 meses por lo menos, ¿no? O sea, algunos te van a decir 6 meses, pero porque se va a ir cambiando, ¿no? Y acá es amplificante, ¿no? Pero por lo menos esperar un par de meses, ¿no? Pero al mes puedes retirar los puntos. Por lo menos esperar un par de meses, un mes o mes y medio, después de retirar, colocar lente, hacer la biometría, colocar lente, y en caso de que se note alguna variación con la edad, posiblemente pensar en una recolocación posterior de extracción y recolocación del lente, que sí se puede hacer, ¿no? Pero más adelante, ¿no? No variaría mucho. Y corregirle también la diálisis de iris. Al encontrar el muerto. Al encontrar el muerto y creo que fue. Bueno, creo que no. ¿No hay más preguntas? No sé. Sí, creo que ya no. Entonces, creo que Bueno, un comentario para los que no están muy acostumbrados. Como esta charla nos ve mucha gente de provincia, que no tienen a veces la facilidad de los exámenes, o a veces no tienen mucho la experiencia, es tener mucho cuidado, y si no se siente cómodo con realizar una catarata traumática, mejor derivarlo antes de, porque durante la cirugía se puede complicar y se puede complicar peor, ¿no? El manejo médico, el control de la inflamación, control de la presión y derribarlo lo antes posible, ¿no? Eso es sí, justo también, ese comentario es importantísimo, no solamente para la provincia, ¿no? Todos los traumas oculares generalmente son gente joven, que es la población económicamente activa. Y el trauma generalmente o es su trabajo o es una agresión. Y casi todos estos generalmente hay procesos judiciales, hay procesos penales, y tú no tienes que explicarle al paciente bien las cosas que va a hacer y cómo puede quedar el paciente, ¿no? Y que va a requerir 2 o 3 cirugías más adelante. Porque generalmente a veces nos vemos envueltos en un problema legal, ¿no?
porque no porque directamente somos los culpables, sino porque el paciente sigue un problema legal al que lo agredió o a la empresa, y pide un informe médico, y entonces tiene que ponerse todo bien detallado en la historia y pedir todas las pruebas que sean necesarias, ¿no? Son problemas frecuentes de problemas legales, ¿no? Entonces hay que actuar bien, ¿no? Y colocar todo en la historia. Ah, claro, y otra cosa que ya se manejó ya se conversó en el tema de manejo de afaquia, pero me gustaría repetirlo, que si ven un paciente con catarata traumática, lo operan, le aspiran las masas, y no es joven, y no tiene ruptura de cápsula posterior, le hacen vitrectomía, queda afáquico, y a veces piensan en colocarle un lente de cámara anterior porque es más fácil, ¿no? En jóvenes, evitar eso, porque ese lente de cámara anterior con los años, por más que esté alejado de la córnea, va a ir debilitando y debilitando la córnea, ¿no? Entonces, referirlo, derivarlo a un centro donde se le pueda manejar la facta. Porque he visto casos de esos. Le mandan gente joven con lente de cámara anterior. Justo de estar viendo la foto acá del caso clínico de mañana. Ah, no, se me ocurrió. Me acordé. Bueno, no sé si hay algo más, algo, Jorge, ¿quieres comentar más, algo más? Si no, pues Doctor Retegui estaba pidiendo la palabra, creo, otra vez. Doctor Retegui. De repente se ha quedado ahí con la memoria. Creo que sí. Espera, hay que ver el audio. Sí. ¿Sí, Willy? Sí, quería comentar lo que pasa con frecuencia, ¿no? Uno ve un trauma y siempre focalizas el trauma, la catarata, ¿no? Y siempre es así, en la residencia, cuando estás entrenando. Y lo mismo va a pasar en provincia o en Lima o en todas partes, con cualquier profesional que se enfrente a un trauma, ¿no? Si hay trauma y va a querer remover el cristalino o aspirarlo. Acuérdese que lo que dijo, alguien hizo un comentario, preservar cápsula anterior o posterior. Se puede hacer rexis excéntricas inclusive, ¿no? Siguiendo la herida o la puerta de entrada de la cápsula. Y al máximo, en lo posible, tratar de preservar, como dijeron todos las estructuras, porque esto nos va a permitir a nosotros hacer una reconstrucción del cemento anterior, secundaria, y probablemente no sea el objetivo hacer un implante, porque inclusive en muchos pacientes se pueden retocar la superficie corneal, ¿no? Haciendo ya sea incisiones, ustedes más que manejan la parte de cirugía refractiva, podrían hacer hasta incisiones o hacer un retoque para compensar ¿cómo se dice? El vicio refractivo residual, ¿no? Hay que tener cuidado sobre todo en los niños. Y el tema del uso de antibióticos intravítreos está muy cuestionado porque es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Algunos dicen, algunos actúan teóricamente, y bien dijo el doctor Dueñas, que es un criterio que uno tiene que decidir in situ, ¿no? Cuándo resecar o no un iris necrótico o potencialmente infectado. Les hago un comentario de un caso, ¿ya? Es una señora con el niño que está en la playa, el niñito tirando la piedrita que rebota sobre el mar, y una pequeña partícula, o una piedrita cae sobre otra piedra, y una pequeña partícula cae en el ojito de la mamá. Llega la emergencia, revisamos, y el ojo estaba un ojo impecable, no había una herida. Pero les comento que había caído una partícula de piedra, una astillita de piedra, exactamente en el limbo, tirando más para esclera. ¿Ya? Una herida autosellante. Ese ojo, te comento, se fue a la tisis bulbi, porque comprometió la circulación en la raíz del iris, ¿no? La circulación mayor. Esos casos donde hay lesiones limbares que comprometen la circulación, ese ojo va a ir a la tisis bulbi. Créanme. Ya independientemente que sea el trauma. Esos ojos hay que ver la manera de aproximar, y eso que era una herida autosellante. Heridas limbares o que comprometen el cuerpo ciliar o la circulación mayor, esos ojos son más peligrosos y existe más posibilidad que se vayan a la tisis bulbi que un aparatoso trauma ocular abierto. Tener mucho cuidado y sospechar esas heridas limbares, y hasta ahorita sigo pensando en cómo ayudar a los pacientes, porque hay que inducir hipertensión ocular, hay que buscar colaterales, hay que buscar desinsertar músculos para llevar circulación al cemento anterior. Es un tema complejo que se los comento porque existe esa posibilidad, ¿no? Heridas limbares, ¿ya? Acuérdense. Básicamente ese era mi comentario.
Ok, gracias, doctor Reategui. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, o ya damos por concluida la charla. Doctor Ruiz. Sí, no, solamente ya para invitarlos el día de mañana, es el caso clínico número 6, a las 9 de la mañana, los esperamos. Va a ser un caso interesante. Acá está la foto para que vayan viendo qué puede ser. Pedro, ¿algún comentario, Pedro Muro? ¿Alguna cosa? Mañana estamos ahí, los esperamos. Mañana. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, gracias a todos. Gracias, Jorge, Gracias. Carlos. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Trauma siempre jala. Trauma y catarata ya lo máximo. Pues. Gracias, Elizabeth. Muy buena tu presentación. Gracias, doctores. Hasta luego. Gracias. Chao. Ya hoy día no hay corte samurái. Hay que esperar que Pedro, pero ahora sí puedes cortarme. No, así, bueno, estaba verificando que no me vayan a cortar, estaba preocupado.